A los 73 años, después de criar 5 hijos, trabajar 40 años como profesora y dedicar mi vida entera a ayudar a otros, descubrí que aún existen personas en este mundo que creen que mi lugar está en el suelo. Que mi piel negra y mis cabellos grises me hacen menos digna de respeto. Y lo peor de todo, es que cuando más necesité, cuando más esperé que alguien hablara por mí, el silencio fue ensordecedor. Pero hoy voy a contar una historia que guardé en secreto durante 4 años. Una historia sobre humillación, abandono, y sobre cómo a veces los milagros aparecen disfrazados de las personas que menos esperamos. Una historia que les va a mostrar por qué yo creo que cada semilla de bondad que plantamos en la vida tiene el poder de florecer en los momentos más oscuros. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 73 años, soy de Cartagena de Indias, y lo que voy a contarles hoy cambió completamente la forma como veo el mundo, las personas, y principalmente, como veo el poder que nosotras, mujeres negras, tenemos aún cuando todo el mundo trata de hacernos creer que somos invisibles. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Para entender lo que pasó en aquel día terrible de septiembre de 2019, ustedes necesitan conocer un poco de mi historia. Yo nací en 1950, aquí en Cartagena, en el barrio Getsemaní, cuando aún era un lugar bien humilde, bien diferente de lo que es hoy con todos esos hoteles boutique y restaurantes sofisticados. Mi madre, Dolores Morales, trabajaba como lavandera, y mi padre, Esteban, era pescador. Crecí en una casita de 2 habitaciones en la calle del Guerrero, donde vivíamos 7 personas, mis padres, yo, mis 4 hermanos, y mi abuela Mercedes. Mi abuela era una mujer extraordinaria, descendiente de esclavos que trabajaron en las fortificaciones de Cartagena. Ella me contaba historias sobre nuestra bisabuela, Esperanza, sí, recibí su nombre, que fue una mujer libre que ayudó a otros esclavos a huir a través de los túneles secretos de las murallas antiguas de la ciudad. Mercedes trabajaba como cocinera en la casa de la familia Herrera, una de las familias más ricas de Cartagena en esa época. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Aún ganando muy poco, siempre trajo para casa historias sobre cómo la educación era la única forma de que nosotros saliéramos de la pobreza. Recuerdo como si fuera ayer el día en que llegó a casa con una noticia que cambió mi vida. Yo tenía 12 años y acababa de terminar la escuela primaria. La mayoría de las niñas de mi edad ya estaban trabajando como domésticas o ayudando a las familias en casa, pero mi abuela tenía otros planes para mí. Esperancita, me dijo, llamándome por el apodo cariñoso que solo ella usaba, la señora Herrera me dijo que hay una escuela nueva, el Colegio Santa Teresa, que está dando becas para niñas pobres, pero inteligentes. Yo hablé de ti, conté que tú sabes leer mejor que muchos niños ricos que ella conoce. Yo ni siquiera podía creerlo. Una beca de estudios. En esa época, para una niña negra y pobre de Getsemaní, eso era como ganar en la lotería. Pero había una condición, yo tendría que trabajar medio tiempo en la casa de los Herrera para pagar parte de la beca. Durante 6 años, de lunes a sábado, yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde en la casa de los Herrera. Era una mansión enorme en la ciudad amurallada, con jardines internos, fuentes de mármol, y más habitaciones de las que yo podía contar. Mi función era ayudar a la cocinera principal y cuidar la limpieza de los cuartos de huéspedes. Fue allí donde aprendí muchas cosas que no enseñaban en la escuela. Aprendí que existen personas que nacen creyendo que son superiores solo porque tienen dinero. Aprendí que algunos ricos tratan a sus empleados como muebles, útiles, pero invisibles. Pero también aprendí que existen excepciones. La señora Herrera, doña Carmela, siempre fue gentil conmigo. Cuando descubrió que yo era buena alumna, comenzó a prestarme libros de su biblioteca particular. Pero quien realmente cambió mi vida fue su hijo menor, Ricardo Herrera. Él tenía apenas 2 años más que yo, pero mientras yo trabajaba,
Él estudiaba en colegios caros, tenía profesores particulares, viajaba a otros países. Aún así, siempre fue gentil conmigo. A veces, cuando terminaba sus lecciones, venía a la cocina a conversar conmigo mientras yo lavaba los platos. Ricardo me enseñó inglés básico, me mostró mapas del mundo entero, me habló sobre universidades. Él plantó en mí un sueño que parecía imposible, ser profesora. Cuando terminé el colegio, a los 18 años, pasó algo inesperado. Ricardo, que ya estaba en la universidad estudiando administración, me buscó con una propuesta. La familia Herrera iba a financiar mis estudios en la escuela normal para que me convirtiera en profesora, pero con una condición: después de graduada, trabajaría por 2 años como tutora particular de niños de la élite cartagenera. Acepté inmediatamente. Era mi oportunidad de salir de la pobreza, de honrar el sacrificio de mi abuela, de convertirme en la primera persona de mi familia con educación superior. Los años en la escuela normal fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más gratificantes de mi vida. Yo era una de las pocas estudiantes negras en una clase de 60 futuras profesoras. La mayoría de mis compañeras venían de familias de clase media, tenían ropas bonitas, material escolar completo, y hablaban sobre cosas que yo ni sabía que existían. Al principio, me sentía como un pez fuera del agua. Durante los recreos, me quedaba sola, estudiando o leyendo. Algunas compañeras hacían comentarios maliciosos sobre mi origen, sobre mis ropas simples, sobre mi cabello crespo que yo siempre mantenía recogido en un moño bien apretado. Pero había una profesora que cambió todo para mí, Esperanza Rodríguez. Sí, otro nombre Esperanza, qué coincidencia. Ella era una mujer mulata de unos 40 años, venida de Barranquilla, que daba clases de pedagogía y psicología infantil. La profesora Rodríguez fue la primera persona fuera de mi familia que creyó verdaderamente en mi potencial. Recuerdo el día en que me llamó para conversar en privado. Era mi segundo año en la escuela normal, y yo estaba pasando por un momento muy difícil. Mi abuela Mercedes había fallecido algunos meses antes, víctima de neumonía, y yo estaba devastada. Ella murió sin ver su sueño realizado, verme graduada como profesora. Esperanza, me dijo la profesora Rodríguez, yo veo en ti algo especial. Tienes lo que pocos profesores tienen, la capacidad de conectarse verdaderamente con los niños. Pero también veo que estás cargando un peso muy grande en tus hombros. Ella tenía razón. Yo cargaba el peso de la responsabilidad de honrar a mi abuela, el peso de representar a mi familia, el peso de probar que una niña pobre y negra podía ser tan buena como cualquier otra. A veces, ese peso era casi insoportable. La profesora Rodríguez me contó su propia historia. Como ella también venía de origen humilde, como había enfrentado discriminación, como casi se rindió varias veces. Pero me dijo algo que nunca olvidé. La educación no es apenas sobre enseñar matemáticas o español. Es sobre plantar semillas de posibilidad en la mente de los niños. Y para plantar esas semillas, tú necesitas primero creer que ellas pueden florecer, independientemente del suelo donde fueron plantadas. Fue ella quien me enseñó que ser profesora era mucho más que una profesión. Era una misión. Una forma de romper ciclos de pobreza, de abrir mentes, de mostrar a niños como yo que podían soñar en grande. Cuando me gradué, en 1972, la ceremonia fue en la Catedral Primaria de Cartagena. Mi madre estaba allí, orgullosa, usando su mejor vestido, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. Mis hermanos estaban todos presentes, y hasta algunas vecinas de Getsemaní vinieron a verme recibir el diploma. Pero en el momento en que dijeron mi nombre y caminé hasta el altar para recibir el certificado que me convertía oficialmente en profesora de educación primaria, sentí que mi abuela Mercedes estaba allí conmigo. Casi podía oír su voz diciéndome: Esperancita, lo lograste, mija. Lo lograste. Después de graduada, cumplí mi acuerdo con la familia Herrera. Durante 2 años, trabajé como profesora particular de niños de la élite cartagenera. Fueron años interesantes, pero también frustrantes. Esos niños tenían todo, los mejores materiales,
las mejores condiciones de estudio, viajes internacionales que ampliaban sus horizontes. Pero muchas veces les faltaba lo que los niños pobres tenían en abundancia: hambre de conocimiento. Era extraño enseñar a niños que tenían bibliotecas enteras en casa, pero que no mostraban ningún interés en aprender. Que tenían acceso a todo, pero que no valoraban nada. Algunas veces me sentía como si estuviera desperdiciando mi tiempo y mis talentos. Fue durante ese periodo que conocí a Raúl Mendoza, el hombre que se convertiría en mi marido. Raúl era carpintero, 5 años mayor que yo, y vivía en el barrio San Diego. Nos conocimos en una fiesta de San Pedro y San Pablo en la casa de una amiga en común. Raúl era diferente de los otros hombres que conocía. Él respetaba mi profesión, incentivaba mis sueños, y nunca trató de hacerme sentir que debía escoger entre ser esposa y ser profesora. Cuando le conté sobre mi sueño de trabajar en una escuela pública, de enseñar a niños pobres como yo había sido, él me dijo: Esperanza, tú naciste para eso. No desperdicies tu talento con niños ricos que ya tienen todo. Ve a enseñar a aquellos que realmente te necesitan. Nos casamos en 1974, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Pedro Claver, la iglesia de los esclavos en Cartagena. Fue una celebración linda, con música de gaita y tambores, comida criolla preparada por las vecinas, y mucha alegría. La única tristeza era que mi abuela Mercedes no estaba allí para verme vestida de novia. Poco después del matrimonio, conseguí mi primera posición en una escuela pública, el Colegio San Pedro Claver, en el barrio Nelson Mandela, una de las zonas más pobres de Cartagena. Era exactamente donde yo quería estar. Mi primer día de clases fue inolvidable. Llegué a las 6 de la mañana a una escuela que más parecía un edificio abandonado. Paredes descascaradas, pupitres rotos, tablero negro agrietado, techo con goteras. Pero cuando los niños comenzaron a llegar, mi corazón se llenó de alegría. Eran rostros como el mío había sido 30 años antes. Niños negros, mulatos, mestizos, todos pobres, pero todos con los ojos brillando de curiosidad. Muchos venían de casa sin desayunar, algunos sin material escolar, otros con ropas remendadas. Pero todos estaban allí, listos para aprender. Mi primera clase tenía 42 alumnos de edades variadas. En esa época, era común tener niños de 7 a 12 años en la misma sala, ya que muchos comenzaban a estudiar tarde. Y había Carlos Mendoza. Un niño tímido de 8 años, demasiado delgado para su edad, que siempre llegaba tarde porque ayudaba a su madre a vender arepas en la puerta del reloj antes de venir a la escuela. Carlos tenía dificultades con matemáticas, pero yo veía en él algo especial. Una determinación silenciosa, una voluntad de aprender que brillaba en sus ojos castaños. Carlos se convirtió en mi proyecto especial. Él venía de una familia extremadamente pobre. Su madre, Soledad, era viuda y criaba sola a 5 hijos vendiendo arepas, empanadas y jugos en la calle. Carlos era el segundo mayor, y todos sabían que probablemente tendría que abandonar la escuela a los 10 u 11 años para ayudar más en el sustento de la familia. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. No si dependía de mí. Carlos tenía una dificultad específica con números. Él podía leer bien, escribía historias creativas, pero cuando se trataba de matemáticas, parecía que su cerebro simplemente se trababa. Se ponía rojo, comenzaba a sudar, y a veces hasta lloraba de frustración. Comencé a quedarme con él después de las clases. Todos los días, de las 3 a las 4 de la tarde, mientras los otros alumnos jugaban en el patio, Carlos y yo nos quedábamos en el salón trabajando matemáticas básicas. Hasta que un día, desesperada, decidí intentar algo diferente. En vez de usar los ejemplos tradicionales de los libros, comencé a usar la realidad de Carlos. Si su madre vende 10 arepas por 2 pesos cada una, ¿cuánto gana? Si gasta 6 pesos comprando ingredientes, ¿cuánto queda de ganancia? Si necesita dividir ese dinero entre 5 hijos, ¿cuánto recibe cada uno? Fue mágico. Por primera vez, vi los ojos de Carlos iluminarse durante una clase de matemáticas.
Él no estaba apenas resolviendo problemas abstractos, estaba ayudando a su familia, estaba usando las matemáticas como herramienta para mejorar su vida real. A partir de aquel día, Carlos comenzó a progresar rápidamente. En 6 meses, salió del grupo de alumnos con dificultades para el grupo de los más avanzados. Pero lo más importante no eran sus notas, era su autoestima. Comenzó a caminar más erguido, a hablar más alto, a soñar más grande. Desafortunadamente, al final del año lectivo, pasó lo que yo temía. La madre de Carlos vino a conversar conmigo, con los ojos llenos de lágrimas. Profesor Esperanza, yo no puedo más mandar a Carlos a la escuela. Lo necesito trabajando conmigo. La situación está muy difícil en casa. Mi corazón se partió. Pero yo no iba a rendirme fácil. Programé una reunión con Soledad, la madre de Carlos, e hice una propuesta que cambiaría la vida de todos nosotros. Si ella dejaba a Carlos continuar estudiando, yo pagaría una cantidad mensual equivalente a lo que él ganaría trabajando con ella. El dinero saldría de mi propio salario. Raúl, mi marido, apoyó completamente la idea, aún significando que tendríamos que apretar más nuestro presupuesto familiar. Él entendía que para mí no era apenas ayudar a un niño, era cumplir una misión, honrar la memoria de mi abuela Mercedes. Los años que siguieron fueron los más productivos de mi carrera. Trabajé en el Colegio San Pedro Claver por 40 años, de 1974 a 2014. Durante ese tiempo, pasé por decenas de clases, enseñé a cientos de niños, vi muchas historias de superación y, desafortunadamente, también vi muchos talentos perderse por causa de la pobreza y la falta de oportunidades. Carlos estudió conmigo durante todo el bachillerato elemental. No fue fácil, hubo momentos en que la familia pasó necesidades serias, momentos en que casi se rindieron. Pero yo siempre estaba allí, incentivando, apoyando, a veces hasta llevando comida a su casa cuando la situación se volvía muy crítica. Cuando Carlos terminó el 5º año, estaba entre los 3 mejores alumnos de la escuela. Conseguimos una beca para él en el Colegio La Esperanza, la ironía del nombre, donde hizo el bachillerato. Después, con la ayuda de más becas y mucho esfuerzo, logró entrar en la Universidad de Cartagena para estudiar Derecho. Durante todos esos años, mantuvimos contacto. Carlos venía a visitarme regularmente, me contaba sobre sus estudios, sus sueños, sus dificultades. Para mí, él era como un hijo que nunca tuve biológicamente, pero que crié con amor y dedicación. Raúl y yo nunca tuvimos hijos biológicos. Intentamos durante muchos años, pero no fue posible. Al principio, eso me causó mucha tristeza. En una sociedad como la nuestra, una mujer sin hijos es vista como incompleta. Pero con el tiempo, entendí que mi maternidad era de otro tipo. Yo era madre de cientos de niños, cada uno que pasaba por mi salón se llevaba un pedacito de mi corazón y dejaba un pedacito del suyo. Carlos se graduó en Derecho en 2003, con honores. Abrió su propia oficina de abogacía en 2006, especializada en derechos laborales y casos de familias pobres. Se casó con una profesora linda llamada Andrea, y tuvieron 2 hijos, Diego y Esperanza. Sí, él le dio mi nombre a su hija. En 2014, a los 64 años, me jubilé oficialmente de la educación pública. Fueron 40 años de magisterio, 40 años dedicados a transformar vidas a través de la educación. La ceremonia de jubilación fue emocionante, cientos de exalumnos estuvieron presentes, muchos ya adultos, algunos con hijos que también habían estudiado conmigo. Carlos hizo un discurso ese día que me hizo llorar. La profesora Esperanza no nos enseñó apenas español y matemáticas. Nos enseñó que ser pobre no significa ser menos capaz. Que ser negro no significa aceptar un lugar menor en la sociedad. Que tener sueños no es privilegio de quien nace rico. Ella plantó en nosotros la certeza de que podíamos ser todo lo que quisiéramos ser. Pensé que la jubilación sería un periodo tranquilo, de descanso merecido. Raúl y yo íbamos a viajar, visitar lugares que siempre soñamos conocer, disfrutar nuestros últimos años juntos en paz.
Pero la vida tenía otros planes. En 2016, Raúl comenzó a presentar problemas de salud. Primero fue la presión alta, después vino la diabetes, después algunos problemas cardíacos. Nuestros últimos años juntos fueron divididos entre consultas médicas, exámenes, medicamentos caros, y la angustia constante de ver al hombre que amaba deteriorándose poco a poco. Raúl murió en 2018, después de 62 años de matrimonio. Partió en paz, durmiendo, sin sufrimiento. Pero para mí fue devastador. Por primera vez en la vida, me sentí verdaderamente sola. Los primeros meses después de la muerte de Raúl fueron los más difíciles de mi vida. La casa se quedó demasiado silenciosa, las noches parecían interminables, y me sorprendía hablando sola, conversando con él como si aún estuviera allí. Era 23 de septiembre de 2019, un lunes. Recuerdo la fecha exacta porque era víspera del Festival de la Virgen de las Mercedes, mi patrona, por coincidencia. El calor estaba insoportable, como siempre queda en septiembre en Cartagena, con esa humedad que se pega a la piel y hace que cualquier movimiento parezca un esfuerzo hercúleo. Había salido de casa tempranito para resolver varias pendencias. Primero fui al banco para recibir mi jubilación, siempre una batalla épica contra las filas y la burocracia. Después pasé por la farmacia de la calle de la Moneda para comprar los medicamentos para la presión alta que estaba tomando desde la muerte de Raúl. Estaba vistiendo una blusa blanca sencilla, una falda azul marino hasta las rodillas, y zapatos negros bajos, mi uniforme básico de viuda respetable. Mi cabello, ya completamente gris, estaba recogido en un moño bajo, como siempre usé durante mis años de magisterio. Las calles del centro histórico estaban más movimentadas que lo normal por causa de los preparativos para el festival. Vendedores ambulantes ofrecían flores para las procesiones, músicos ensayaban en la plaza de los coches, y turistas caminaban de un lado para otro con sus cámaras. Pero ese día, me sentía muy cansada para apreciar el movimiento. El calor, las filas, la soledad que me acompañaba desde la muerte de Raúl, todo eso pesaba en mis hombros como una carga invisible. Fue cuando vi el café. Era un establecimiento nuevo, con fachada moderna y aire acondicionado funcionando a todo vapor. Café Colonial, ese era el nombre del lugar. En la puerta, había una placa elegante informando que servían auténticos cafés colombianos y postres artesanales. Cuando empujé la puerta de vidrio y entré, el aire acondicionado me golpeó como un abrazo helado. El interior era elegante, con decoración que mezclaba elementos coloniales con toques modernos. Lo que más me llamó la atención fue la clientela. Eran casi todos turistas y algunos cartageneros claramente de clase alta. La niña que me atendió no debería tener más de 20 años. Cuando fue mi turno, la transformación fue inmediata. La sonrisa desapareció, la postura cambió, y me saludó con una frialdad profesional. Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días, mi amor, respondí, me gustaría un café con leche y un pedacito de ese enyucado que vi ahí, por favor. Son 18,000 pesos. 18,000 pesos. Para una jubilada que gana un salario mínimo, eso equivalía a lo que yo gastaba de comida en 2 días. Pero pagué sin quejarme. Todas las mesas estaban ocupadas, excepto una en el centro del salón. Cuando me dirigí hacia allá, una mujer se levantó de la mesa al lado. Aparentaba unos 50 años, rubia, bien vestida, con acento que parecía argentino. Disculpe, señora, me dijo, pero esa mesa está reservada. No había ninguna placa de reservado. Respondí educadamente que no veía indicación alguna y que solo quería tomarme mi café en paz. Fue cuando soltó las palabras que aún resuenan en mi cabeza hasta hoy. Mire, abuela, este lugar es para gente de cierto nivel. ¿No cree que estaría más cómoda en otro sitio? Hay muchos puestos de café en la calle que son más apropiados para personas como usted. Personas como yo. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando traté de ignorarla y dirigirme a la mesa, puso la mano en mi brazo y dijo en voz alta,
para que todos en el café pudieran oír. ¿Acaso no me escuchó? Esta mesa no es para usted. Aquí viene gente importante, empresarios, gente que realmente consume. No es lugar para, me miró de arriba abajo con desdén, para empleadas domésticas tomando un descanso. El silencio en el café fue absoluto. 30, tal vez 40 personas, todas mirándome. Y lo que pasó después fue la parte más dolorosa de toda la experiencia, el silencio que siguió. Un hombre elegante, de unos 60 años, se levantó. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pero no. Simplemente tomó a su esposa y sus hijos y salieron del café, evitando mirarme. Una por una, otras personas comenzaron a hacer lo mismo. El café comenzó a vaciarse, y yo allí, cada vez más sola, con aquella mujer aún de pie a mi lado, como una guardia impidiendo mi paso. Respiré profundo y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de aquella historia. Miré directamente a los ojos de aquella mujer y dije: Señora, yo pagué por mi café igual que cualquier otra persona aquí. Tengo 73 años. Fui maestra durante 40 años en escuelas públicas de Cartagena, crié a cientos de niños que hoy son profesionales exitosos, pago mis impuestos, soy ciudadana colombiana con todos los derechos, y merezco el mismo respeto que usted le daría a cualquier otra persona. Esta mesa no tiene su nombre, y yo voy a sentarme aquí para tomarme mi café en paz. Ella se puso roja de indignación. Comenzó a gritar que aquello era un absurdo, que iba a llamar a la policía, pero yo ya me había sentado. Una señora brasileña, que había permanecido en su mesa durante todo el alboroto, se levantó y vino hasta donde yo estaba. Com licença, dijo en portugués, dirigiéndose a la mujer argentina, a senhora está fazendo escándalo desnecesario. Esta mesa não está reservada, e qualquer pessoa que pague por seu consumo tem direito de se sentar onde quiser. La discusión continuó por algunos minutos más, pero yo permanecí sentada, tratando de mantener la dignidad. Fue en ese momento que escuché una voz detrás de mí. ¿Señora Esperanza? ¿Profesora Esperanza Morales? Cuando me volteé y vi a aquel hombre joven, bien vestido, de unos 35 años, mi corazón dio un salto. Había algo familiar en aquellos ojos castaños, en aquella sonrisa tímida que yo conocía de algún lugar. Profesora, continuó, acercándose a la mesa, soy Carlos Mendoza. Usted me dio clases en el Colegio San Pedro Claver hace más de 20 años. ¿Se acuerda de mí? Era el niño que siempre llegaba tarde porque ayudaba a mi mamá vendiendo arepas. Carlos. Mi querido Carlos. Carlos. Exclamé, y por primera vez desde que entrara en aquel café, sentí alegría genuina. Claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está tu mamá Soledad? Él se acercó y me dio un beso en la mejilla. Carlos miró alrededor, vio la confusión, y inmediatamente entendió la situación. Se dirigió al mostrador, habló algo bajito con la empleada, después volvió hasta nuestra mesa. Con una voz firme, pero educada, se dirigió a la mujer argentina. Señora, permítame presentarme. Soy Carlos Mendoza, socio de la firma de abogados Mendoza y Asociados, aquí en Cartagena, y también. Hizo una pausa dramática. También soy dueño de esta cadena de cafeterías, incluyendo este local. Lo que pasó después fue como ver una caricatura. La mujer argentina literalmente cambió de color, pasó del rojo de la rabia al blanco del susto en cuestión de segundos. Carlos continuó. Y esta señora, puso la mano en mi hombro con cariño, es la profesora Esperanza Morales, una de las educadoras más respetadas de esta ciudad. Gracias a ella, yo pude salir de la pobreza. Gracias a ella, miles de niños de barrios marginados pudieron educarse y convertirse en profesionales exitosos. Gracias a ella, hoy puedo ser dueño de estos cafés y dar empleo a decenas de familias cartageneras. El silencio en el café era tan profundo que se podía escuchar los carros pasando en la calle afuera. No sé qué pasó aquí exactamente, continuó Carlos,
Pero si hay algún problema con que la profesora Esperanza se siente en esta mesa, o en cualquier mesa de mis cafés, podemos resolverlo ahora mismo. Ella tiene entrada libre y gratuita en todos mis establecimientos por el resto de su vida. La mujer argentina estaba claramente mortificada. Trató de balbucear algunas disculpas, pero Carlos la interrumpió educadamente. Señora, el respeto a las personas mayores no debería depender de conocer sus títulos o logros. Cualquier persona que entre en mis cafés merece ser tratada con dignidad, sin importar su apariencia, su edad o su condición social. Después de eso, la mujer tomó sus cosas y salió rápidamente, sin poder mirarme. Carlos se sentó conmigo y me contó detalles de su vida que me emocionaron profundamente. Como nunca había olvidado las lecciones que aprendió en mi salón de clases. Como, siempre que enfrentaba un desafío difícil, se acordaba de una frase que yo solía repetir: los problemas más difíciles siempre tienen solución, solo necesitamos encontrar el camino correcto. Pero la mayor sorpresa vino cuando me reveló algo que yo no sabía. Además de abogado exitoso, Carlos había diversificado sus inversiones y, entre otras cosas, había comprado una pequeña cadena de cafeterías en Cartagena en los últimos 2 años. El café colonial donde estábamos era el más nuevo de los establecimientos. Durante nuestra larga conversación, que duró casi 2 horas, Carlos me contó sobre su trayectoria, cómo se había graduado en Derecho con honores, cómo abrió su oficina especializada en casos de familias de bajos recursos, cómo se había casado con Andrea, una profesora como yo, y cómo tuvieron 2 hijos. Profesora, me dijo, ¿sabe por qué compré cafeterías? Porque me acuerdo que usted siempre decía que los mejores momentos de aprendizaje no ocurren solo en el salón de clases, sino cuando las personas se sientan juntas, comparten una bebida caliente, y conversan sobre sus vidas, sus sueños, sus problemas. Quería crear espacios así en Cartagena. María José, la empleada que había presenciado mi humillación, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Señora Esperanza, quiero pedirle disculpas por no haber actuado cuando esa mujer le estaba molestando. Yo sabía que estaba mal, pero tuve miedo de perder mi trabajo. Carlos entonces hizo algo que me sorprendió completamente. Pidió papel y lápiz, y comenzó a escribir un protocolo de no discriminación para todos sus establecimientos, garantizando que cualquier persona sería tratada con respeto independientemente de edad, raza, clase social, o apariencia. ¿Ustedes pueden imaginar cómo me sentí en ese momento? 73 años de vida, siempre tratando a todo el mundo con respeto, siempre creyendo que la bondad y la educación eran suficientes para ser tratada con dignidad, y de repente descubrir que para algunas personas, nada de eso importa. Pero también descubrir que a veces, cuando pensamos que estamos completamente solas, el universo tiene una forma de mostrarnos que nuestras acciones del pasado crean ecos en el presente. ¿Ustedes creen en una cosa así? Díganme ahí en los comentarios. En el lugar de ustedes, ¿qué habrían hecho? Pero la historia no termina ahí. Lo que Carlos hizo después, el proyecto que nació de aquel encuentro inesperado, y como aquel día terrible se transformó en una de las experiencias más bonitas de mi vida. Eso va a tocar el corazón de ustedes de una forma que jamás imaginé posible. Pero antes de que les cuente cómo esta historia realmente terminó, si les está gustando, si esta historia está tocando su corazón, si creen que historias como esta necesitan ser compartidas, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la vida de decenas de otras personas. Y tal vez pueda inspirar a ustedes también. Una semana después de aquel encuentro en el café, Carlos apareció en mi casa con una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de mis años de jubilación. Profesora, me dijo, tengo una idea, pero necesito su ayuda para realizarla. La idea era ambiciosa y bonita. Crear un programa de mentoría donde exalumnos exitosos ofrecerían oportunidades de estudio y trabajo para niños y jóvenes de barrios carenciados de Cartagena. Pero no sería apenas dar dinero, sería crear una red de apoyo real, con acompañamiento educativo, emocional y profesional. Quiero llamarlo Proyecto Esperanza, me dijo. El programa funcionaría de la siguiente forma.
Exalumnos que habían tenido éxito en sus carreras contribuirían financieramente y también con tiempo, ofreciendo mentoría directa para jóvenes en situación similar a la que ellos vivieron. Yo sería la coordinadora pedagógica, responsable por seleccionar los candidatos y acompañar su desarrollo. Acepté inmediatamente. Por primera vez desde la muerte de Raúl, sentí que tenía un propósito mayor nuevamente. Comenzamos pequeño. Carlos contactó una docena de ex-alumnos míos que se habían destacado en sus profesiones. Había médicos, ingenieros, enfermeras, administradores, profesores, pequeños empresarios. Cada uno se comprometió a apadrinar financieramente a un joven y a dedicar algunas horas por mes para orientación personal. El primer joven que seleccionamos fue Andrés, un niño de 14 años del barrio Olaya Herrera que me recordaba mucho al Carlos de la infancia, tímido, inteligente, pero viniendo de una familia en extrema pobreza. María Fernanda, mi exalumna que se había convertido en enfermera, se ofreció para ser la mentora de Andrés. No apenas pagó sus estudios, sino que también lo llevó para conocer hospitales, le presentó otros profesionales de la salud, y plantó en él el sueño de ser médico. En 6 meses, Andrés había mejorado drásticamente sus notas y desarrollado una pasión real por biología y química. Hoy, 3 años después, está en el último año de bachillerato con una de las mejores promedios de su escuela, y ya tiene una beca garantizada para estudiar medicina en la Universidad de Cartagena. En 2 años, el proyecto Esperanza ya había ayudado a 43 jóvenes. El proyecto creció tanto que comenzamos a recibir visitas de educadores de otras ciudades interesados en replicar el modelo. Carlos entonces propuso expandir el proyecto para incluir también adultos mayores que quisieran continuar contribuyendo para la sociedad después de la jubilación. Así nació Sabiduría Activa. Invitamos jubilados de diferentes áreas para compartir sus conocimientos con los jóvenes del proyecto. Don Ramiro, un mecánico jubilado de 78 años, comenzó a enseñar técnicas básicas de reparación automotriz. Doña Carmen, ex enfermera de 80 años, creó talleres sobre primeros auxilios. De repente, teníamos no apenas jóvenes siendo ayudados, sino también ancianos redescubriendo su valor y su utilidad social. 2 años después de aquel día terrible en el café, algo inesperado pasó. Carlos me llamó una mañana de diciembre, con la voz llena de emoción. Profesora, tengo una noticia increíble. El proyecto Esperanza ha sido seleccionado para recibir el Premio Nacional de Innovación Social. Y usted es la coordinadora principal. El Premio Nacional de Innovación Social era uno de los reconocimientos más prestigiosos de Colombia para proyectos que impactan positivamente comunidades vulnerables. La ceremonia sería en Bogotá, en el Palacio Presidencial, con la presencia del presidente de la República. Carlos insistió en que yo debería ir a recibir el premio personalmente. La viaje para Bogotá fue una aventura. El hotel donde nos quedamos era el más lujoso en que había estado en la vida. En la noche anterior a la ceremonia, no pude dormir. Pensaba en cómo la vida da vueltas inesperadas. 2 años antes, estaba siendo humillada en un café. Ahora, estaba a punto de recibir un premio nacional de las manos del presidente de Colombia. Pero principalmente, pensaba en mi abuela Mercedes. Cómo estaría orgullosa de saber que la nietecita que ella sacrificó tanto para educar estaba siendo reconocida nacionalmente por su trabajo en pro de la educación. La ceremonia fue emocionante. Cuando me pidieron dar un discurso, recordé todas las veces que hablé para salones llenos de niños curiosos. Y el coraje vino naturalmente. Señor presidente, comencé, este premio no es mío. Es de todos los niños y jóvenes que, a pesar de nacer en la pobreza, se niegan a aceptar que ese sea su destino final. Hablé sobre el proyecto Esperanza, sobre cómo nació de un encuentro inesperado en un café, sobre cómo el dolor puede transformarse en propósito cuando encontramos personas dispuestas a apoyarnos. Hace 2 años, conté, una mujer me dijo que yo no tenía nivel suficiente para sentarme en una mesa de café. Hoy estoy aquí, recibiendo un premio nacional. No porque yo haya cambiado, sino porque encontré a las personas correctas que reconocieron mi valor. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor.
La vuelta para Cartagena fue como un sueño. Pero la mayor sorpresa me esperaba en el aeropuerto. Cuando salimos del área de desembarque, había una multitud esperándome. Decenas de exalumnos, sus familias, jóvenes del proyecto, profesores jubilados que participaban en Sabiduría Activa. Había carteles con frases como Bienvenida, profesora nacional, gracias por creer en nosotros, Cartagena está orgullosa de ti. Carlos había organizado una pequeña celebración en el Café Colonial para conmemorar el premio. Cuando entramos al café, me emocioné al ver cómo el lugar había cambiado. Las paredes ahora tenían fotos de todos los jóvenes ayudados por el proyecto, sus nombres, sus conquistas. Pero lo que más me tocó fue una placa dorada instalada justo en la entrada. Café Colonial, espacio libre de discriminación. Aquí, todas las personas son tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su edad, raza, origen social o apariencia. Esta política fue inspirada por la profesora Esperanza Morales, que nos enseñó que la verdadera elegancia está en cómo tratamos a los otros. María José se acercó con los ojos llenos de lágrimas y me contó que había usado aquella experiencia como motivación para estudiar administración nocturna, y ahora era gerente de una de las sucursales de la cafetería. En los meses que siguieron al Premio Nacional, el proyecto Esperanza literalmente explotó. Recibimos contactos de educadores de 15 ciudades colombianas interesados en implementar el modelo, e incluso de otros países de América Latina. En Medellín, una profesora jubilada llamada Luz Marina creó una variación enfocada en jóvenes mujeres víctimas de violencia doméstica. En Bogotá, un grupo de profesionales jubilados desarrolló un programa para capacitar jóvenes en situación de calle. En Ecuador, educadores crearon una versión dirigida a comunidades indígenas. Carlos me propuso escribir un libro sobre nuestra experiencia. Inicialmente resistí. ¿Quién era yo para escribir un libro? Pero Carlos me convenció. Usted no es apenas una profesora. Usted es una mujer que transformó cientos de vidas, que construyó un proyecto social que está siendo replicado internacionalmente, que recibió el premio más importante del país por innovación social. Su historia merece ser contada. El libro Semillas de Esperanza, cómo la educación puede transformar vidas, fue lanzado un año después, en una ceremonia emocionante en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. Hoy, a los 77 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida que fue mucho más allá de lo que mi abuela Mercedes podría haber soñado para aquella niña pobre de Getsemaní. El proyecto Esperanza ya impactó más de 300 jóvenes directamente y sus familias indirectamente. Está siendo replicado en 22 ciudades de 7 países. El libro ya vendió más de 50.000 copias y está siendo traducido al portugués e inglés. ¿Pero saben qué es lo que más me enorgullece? No son los números, no son los premios, no es el reconocimiento. Es saber que aquel día terrible en el café, cuando me sentí más sola y humillada, se transformó en una semilla que floreció en algo bonito y duradero. Es saber que el dolor no fue desperdiciado, que fue transformado en propósito. Es ver a Andrés, aquel primer joven del proyecto, hoy a los 20 años, en el segundo año de medicina, con planes de abrir una clínica gratuita en el barrio donde creció. Es ver a María José, la empleada que tuvo miedo de defenderme, hoy graduada en administración y manejando su propia sucursal de la cafetería. Es ver a Carlos, mi eterno niño tímido, hoy un empresario exitoso, pero que nunca olvidó sus orígenes y dedica gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a otros. Es saber que don Ramiro, a los 82 años, aún va toda semana a enseñar mecánica básica a jóvenes, y que doña Carmen, a los 84, continúa dando sus clases de primeros auxilios con la energía de una persona de 40. Pero principalmente, es saber que plantamos una idea que está creciendo sola, la idea de que todos nosotros, independientemente de la edad, origen o situación social, tenemos algo valioso para ofrecer al mundo. Y que cuando ofrecemos eso con generosidad, lo recibimos de vuelta multiplicado. Aquella mujer argentina que me humilló nunca supo lo que desencadenó con su crueldad. Probablemente ni se acuerda del episodio. Pero yo escogí transformar su maldad en bondad, su exclusión en inclusión,
su discriminación en oportunidad. Y esa, mi gente querida, es la lección más importante que puedo dejarles. No podemos controlar cómo los otros nos tratan, pero podemos escoger cómo reaccionamos a ese tratamiento. Podemos escoger si vamos a dejar que la amargura nos consuma, o si vamos a usar esa experiencia como combustible para hacer algo bonito en el mundo. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son exactamente los que necesitamos para descubrir nuestra verdadera fuerza, nuestro verdadero propósito. Hoy, cuando paso por el Café Colonial, y paso frecuentemente, porque se volvió mi lugar favorito para tomar café en Cartagena, siempre me siento en aquella misma mesa. La mesa que una vez me fue negada, hoy es donde recibo jóvenes que quieren participar en el proyecto, donde converso con ancianos que quieren ser mentores, donde planeo nuevas formas de multiplicar las oportunidades. Y cada vez que me siento allí, susurro una oración de gratitud. Gratitud por el dolor que me enseñó a ser más fuerte. Gratitud por las personas que me hirieron, porque me llevaron al encuentro de las personas que me curarían. Gratitud por los momentos de soledad, que me prepararon para valorar aún más los momentos de conexión. Gratitud por haber vivido lo suficiente para ver que toda semilla de bondad que plantamos, por más pequeña que sea, tiene el poder de transformarse en un bosque entero. Y es eso, después de guardar esta historia por 4 años, después de dejar que la vergüenza se transformara en orgullo, después de ver cómo los momentos más dolorosos pueden volverse los más transformadores, finalmente logré compartir todo esto con ustedes. Si llegaron hasta aquí, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, quiero que sepan una cosa, ustedes también tienen semillas de esperanza dentro de ustedes. Ustedes también pueden transformar sus dolores en propósitos, sus exclusiones en inclusiones, sus heridas en curas para otros. No importa su edad, su origen, sus limitaciones. Siempre existe algo bonito que pueden hacer en el mundo. Y cuando hacen eso bonito, regresa para ustedes multiplicado, en la hora correcta, de la forma correcta, a través de las personas correctas. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme transformar una de las experiencias más humillantes de mi vida en una de las historias más bonitas que puedo contar. Y gracias por darme la oportunidad de plantar, una vez más, una pequeña semilla de esperanza en el corazón de cada uno de ustedes. Que florezca. Que se multiplique. Que transforme el mundo, una persona a la vez.